Marchas en todo el país, Grace, Vanessa, Mauro y oyentes. Y a Bogotá llegaron las mingas indígenas de diferentes departamentos, vimos las chivas, vimos los grupos que están allí en el Parque de Tercer Milenio. Y vamos a hablar con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Nos atiende hasta ahora desde Popayán, Hernán Palechor, y es abogado y también consejero de la CRIC. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en CNV Radio para todo el país. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo muy cordial para toda la audiencia. Voy a hacer una claridad. No soy consejero CRIC, soy coordinador de derechos humanos de unas autoridades que están ubicadas, claro, en el departamento del Cauca. Pero obviamente hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, del Cabildo Mayor Yanacona, del Resguardo de Río Blanco, en el municipio de Sotara, Cauca. Es decir, que integrantes de la CRIC viajaron a Bogotá para participar en las marchas. ¿Tiene usted esa información? Claro que sí, 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 porque todos hacemos parte del Consejo Regional. Desde acá, el Departamento del Cauca, se participa en dos marchas. Una que es la que se organiza acá en la ciudad de Popayán, pero también se hizo una gran marcha, una gran minga hacia la ciudad de Bogotá para participar en las marchas que se realizan el día de hoy y hacer el acompañamiento, pues obviamente al presidente Gustavo Petro en esa lucha, en esa gesta que está adelantando en el país por generar unos cambios sociales para todas las comunidades. Aquí en Bogotá se dio la claridad que el distrito pues va a acompañar, va a garantizar la estadía de la minga, que por supuesto es bienvenida y los ciudadanos lo recibimos. Pero el debate, el gran debate es, lo dice la oposición y los sectores políticos, es que el gobierno está financiando y le está pagando a la minga para marchar, para ir a las calles. ¿Qué se sabe de esto? ¿Han recibido dinero, sí o no? No, señor. Pues de hecho, desde la época del presidente Uribe, desde antes, desde Duque, desde el mismo Juan Manuel Santos, pues la minga ha estado siempre presente. Y justamente el término minga obedece a un trabajo colectivo, comunitario, que busca realizar acciones que nos beneficien a todos. Y el principal acto de la minga es que todos aportamos para el desarrollo de la misma. Bajo ese entendido, entonces, pues la minga es un acto que prácticamente apoyan las autoridades indígenas, apoyan las comunidades, desde cada sector, desde cada rincón de los resguardos, pues las personas que participan o participamos en estos ejercicios, pues hacemos unos aportes. Si es para alimentación, cada uno lleva su racimo de plátano, el bulto de papa, pues llevamos también la proteína o la carne. Entonces es un aporte que todos realizamos y cuando todos aportamos efectivamente pues sale mucho mejor, pues para poder sostenerlo. Recuerden ustedes en el 2008 cuando se llevó el ejercicio de minga en La María, cuando estaba aún todavía el presidente Álvaro Uribe, se soportó por más de mes y medio, atendiendo pues los embates. Y pues también existía como digámoslo así, acusación de ser financiados por grupos ilegales, pero obviamente es una forma que tiene la derecha para desestimar, desestabilizar la organización social y sobre todo la organización indígena, que es muy fuerte en el departamento del Cauca y más aún a nivel nacional. Sí, pero no sé, usted me corrige, pero se tiene entendido que todo este tipo de movilizaciones, pues claro, aportan algo, pero el porcentaje más alto es financiado por el Ejecutivo. ¿Esto no es cierto? No, 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 en absoluto, por eso lo estoy manifestando. En la época del presidente Uribe o del presidente Duque, pues obviamente no había ninguna clase de financiación, ¿sí? Sin embargo, hubieron las manifestaciones que se dieron en Cali, que se dieron en ¿A Bogotá. ustedes cuánto les cuesta llegar a las ciudades, por ejemplo, llegar a Bogotá? Pues mira, hay vehículos en los cabildos que debido a la organización interna que se tiene, pues son vehículos que prácticamente pertenecen a las autoridades indígenas. Y bajo ese entendido, pues lo único que cuesta es el combustible, la CPM. Entonces, pues en ese sentido se reducen muy enormemente los gastos, o sea, no son gastos por contratación, ¿sí? Si ya hay una organización, por ejemplo, la IPS o cosas por el estilo, que son dinamizadores los que apoyan, pues obviamente ya es otra dinámica, pero sale justamente del trabajo que ellos mismos realizan, es decir, de los aportes de cada uno. Por eso vuelvo y le repito, es un ejercicio que se hace en Minga, donde todos aportamos un poco para que efectivamente las condiciones de inequidad, de pobreza, de atraso que ha tenido Colombia, pues queden atrás y salgamos adelante con
este gobierno del cambio por el cual hemos luchamos y que efectivamente estamos dispuestos a luchar. Miramos justamente antes de la minga que salen una cantidad de noticias a estilo caja china por parte de los medios de comunicación que buscan enlodar a un gobierno que apenas lleva un año y que quieren y que esperan, y no que esperan, sino que acusan justamente de no cambiar una dinámica que han venido por más de 200 años y en los últimos 20 años, que han sido simplemente acciones que han realizado los gobiernos pasados para beneficiar a unos pocos y no a la gran mayoría. Entonces, pues nosotros somos conscientes de eso. Tenemos claras cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las metas de este gobierno, y efectivamente estamos dispuestos a respaldar y apoyar. Y obviamente salirle al paso a esas acusaciones como esta, que son acusaciones banales, falsas, mendaces, que efectivamente lo que buscan es enlodar una marcha social que ha existido, no en el gobierno Petro, sino que se ha fortalecido aún en los gobiernos de derecha como el de Álvaro Uribe e incluso el mismo Iván Duque. Hernán, ahorita hablaba de las metas claras, ustedes tienen las metas, los objetivos claros del gobierno. Entiendo que para esta movilización del día de hoy a nivel nacional se apoyan los proyectos de ley promovidos por el gobierno nacional a través de sus gabinetes, a través de su bancada en el Senado y Cámara de Representantes. ¿Cuál es ese proyecto de ley que ustedes dicen como CRIC? Este es el que vamos a salir a apoyar hoy, 27 de septiembre. Mira, nosotros no hablamos de proyecto de ley, nosotros hablamos de planes de vida para las comunidades indígenas. Y bajo ese plan de vida hablamos de un concepto que es básico para que una sociedad salga adelante, y es la paz estructural. Creemos que efectivamente en Colombia y en el mundo no puede haber una salida adelante frente a los procesos de paz si no hay efectivamente atención a esas necesidades básicas que el pueblo colombiano tiene. Hay comunidades en las que aún nuestros ancianos mueren de hambre. Hay comunidades en las que aún las mujeres tienen que salir adelante con sus hijos. ¿Por qué? Porque pues los esposos los han acribillado en la guerra. No nos olvidemos, no hace mucho tiempo, sobre el tema de los falsos positivos, y aún se quieren repetir esas situaciones. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estamos bajo una estructura de Estado en la cual, si bien es cierto, hubo un cambio de un ejecutivo, pues lastimosamente los demás sectores del poder público se encuentran bajo esas esquirlas de poder derechista, que lo único que busca es justamente la atención de unos pocos, ¿sí? Entonces, nosotros apoyamos justamente lo que es la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma pensional, todas esta clase de reformas que se han presentado, pues justamente benefician a la generalidad del pueblo colombiano, que busca de redistribuir justamente esos recursos o esos dineros para que queden en una mejor atención para todos y no que queden en los bolsillos de unos grupos privados que han sido los que se han venido lucrando durante años y que efectivamente son los que colocan pues las barreras a través de sus senadores y sus representantes para que estos proyectos pues no salgan adelante. Sabemos que el cambio no es fácil, sabemos que efectivamente no se da de la noche a la mañana. Precisamente por eso la minga y la marcha no se detiene, porque estamos en un país de convulsiones en los que efectivamente se logra un cambio con un presidente, pero no es un cambio total porque aún los demás ramas del poder público se encuentran justamente bajo esos vicios que nos han dejado pues la clase, digamos, alta colombiana. Hernán, Daniel Briceño, quien es candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático, en su cuenta de Twitter ha dicho lo siguiente, permítame leérselo. La minga indígena llega a Bogotá para apoyar la marcha en favor del gobierno de Gustavo Petro. Esta movilización está liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quienes durante el gobierno Petro han recibido contratos a dedo por cerca de 39.000 millones de pesos y anexa los contratos. ¿Su opinión cuál es? La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, bueno, hace parte justamente de la estructura que pues, se ha ido construyendo por parte pues, de las comunidades indígenas. Sobre el tema de las contrataciones, pues es natural que efectivamente dentro de un proceso que existe de apoyos como tal,
pues obviamente hayan contrataciones que se den con las organizaciones que efectivamente pues lo hayan apoyado. Eso es obviamente, eso es lo natural de la política. No nos podemos escandalizar por eso, porque prácticamente estábamos acostumbrados a que el gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, hiciera cosas como que los hijos compraron un predio que una semana después de haberlo comprado, pues se multiplicó millonariamente. Esas cosas sí generan escándalo, pero prácticamente entiendo que para los medios de comunicación, pues no le generan la importancia. Acá, personalmente, desconozco de esa cantidad de contratos que se manifiestan en este espacio, en este medio, pero lo único que le puedo manifestar es, pues, obviamente, un gobierno que llegue a un espacio de poder, pues obviamente buscará la forma de cumplir con esas promesas de gobierno también y con ese plan de desarrollo a través de las comunidades u organizaciones que hayan recibido el apoyo. Yo creo que en ese sentido pues no hay mayor situación ni escándalo que genere. De todas maneras, pues al concejal o candidato al consejo que realiza estas afirmaciones, pues entendemos que lo que busca es polarizar para sacar algunos réditos políticos y ojalá que la comunidad de Bogotá entienda la situación y pues no le voten, no le voten. Sí, Hernán, usted como defensor de derechos humanos allí en la región donde está trabajando por su comunidad, conoce muy bien la situación que está viviendo la gente debido a la violencia, los atentados terroristas que se han vivido en los últimos días. Y ahora la Minga sale a apoyar una marcha que pues nuevamente es para invitar a la población a apoyar las reformas del gobierno. Pero ¿por qué no salir a marchar más bien para rechazar la violencia y los atentados terroristas? Lo hemos hecho. Lo hemos hecho incansablemente. Mira, nosotros en el territorio obviamente se han presentado situaciones complejas, ¿sí? De presencia de grupos armados al margen de la ley. ¿Qué corresponde hacer a nosotros como miembros de la comunidad Guardia Indígena, defensores de derechos humanos? Pues salir a reclamar justamente esa situación y nos hemos tenido que ver vistos enfrentados a esos grupos quienes solicitan, digámoslo así, o quieren de entrar al territorio a hacer su ley, pues hemos tenido que salir justamente a hacer el control territorial y por eso mismo hoy estamos en una condición de inminente riesgo. Hay muchos compañeros defensores de derechos humanos quienes lastimosamente hoy ya no están con nosotros. Hay otros que estamos amenazados. Personalmente hacemos parte de ese grupo de personas que estamos en esa condición de amenaza. Y pues diariamente en el territorio estamos bajo esa óptica del control territorial por parte de la autoridad indígena, porque pues para nadie es un secreto, en este caso la autoridad de policía no sale de los pueblos, el ejército pues simplemente llegan a ciertos puntos pero salen. Entonces nos corresponde como organizaciones sociales, organización indígena, tener ese control territorial. Eso ha generado unos choques grandísimos. Si hablamos del norte del Cauca, pues obviamente hemos sido atacados por parte de estos grupos quienes pues ya han causado varias muertes, desapariciones de compañeros, Albeiro Camayo, por ejemplo. Excúseme, Hernán, para no perder esa línea por la que usted va, pero también se han conocido denuncias de varios indígenas de algunos sectores de Colombia, pues han atacado también diferentes instancias, a la policía, de personas que estaban cuidando ciertos lugares. Entonces, eso también va para el tema de derechos humanos. Sí, claro, obviamente, no, todos esos escenarios, y en mi caso me corresponde conocerlos desde los diferentes espacios. Hay una situación que es importante, pues, clarificar. En el caso nuestro, y obviamente para la zona sur, pues somos personas que obviamente nos gusta trabajar de manera unida con la comunidad. ¿Sí? Respetando los derechos que tienen absolutamente todas las personas. Para nosotros no hay distingo, para nosotros quisiéramos vivir en un mundo ideal en el que el derecho del alzado en arma como el derecho del miembro de la policía, del ejército se respetaran, pero lamentablemente acá sobre el territorio eso no se cumple, ¿sí? No se cumple. Simplemente hay un rigor de guerra que a todos nos afecta y hay justamente de todos los bandos unas afectaciones a derechos individuales y colectivos, sobre los niños también, que eso genera en algunas situaciones sobre las comunidades. Y así efectivamente, como les estoy manifestando, que se hace ese control frente a los grupos alzados en armas también, que son al margen de la ley, en ocasiones también se cometen algunos desaciertos por parte de estas autoridades y eso es lo que generan justamente esas reacciones. Entonces, pues sobre esas situaciones, claro,
claro. De hecho, hay un mandato que se ha planteado que justamente entre los territorios indígenas pues no debe haber presencia armada, pero eso también va a depender de las zonas también en las que nos ubiquemos. Pero lo que nosotros buscamos es justamente el respeto a los derechos humanos en todos los escenarios, por todas las personas y hacia todas las personas. No, no hay distingo en ese sentido. Bueno, pues muchas gracias por atendernos a esta hora. Usted allí en el departamento del Cauca, y siempre bienvenido aquí a los micrófonos de CRB Radio, Hernán Palechor, defensor de derechos humanos de la Organización Indígena del Cauca. Feliz mañana. Que estén muy bien, muchas gracias, y pues los invitamos justamente a hacerse partícipes de estas marchas, a sentir la alegría con la que nuestra comunidad sale a marchar. Es una marcha por la vida, por la paz, por la democracia. Lo que buscamos siempre es en positivo, no en negativo. Los invitamos e invitamos también a la audiencia y sobre todo a esos contradictores a que lo conozcan desde el territorio, desde primera mano, y creo que entre todos podemos hacer un país mejor. Muchas gracias, muy amables por la atención. Desde Bogotá, capital de Colombia, emite su señal, Vida 890 M.